Cuba. Cuba es la mayor isla del Caribe de Latinoamérica y a lo largo de la historia ha sido uno de los países más polémicos del continente americano. Incluso es uno de los pocos lugares en donde el sistema socialista ha permanecido luego de la caída de la URSS. Esta es su historia. En la antigüedad, Cuba fue habitada por tres grupos aborígenes: los taínos, los sovenits y los guanahatabeyes. Se dedicaban a la caza, recolección y alfarería. Por lo tanto, durante ese tiempo en Cuba no hubo tanto desarrollo en las tecnologías bélicas. El 27 de octubre de 1492 llegaría a la isla de Cuba Cristóbal Colón, el cual fue el primer europeo en pisarla. Cuba sería uno de los primeros territorios en colonizar, pero permanecería como colonia hasta 1898. Cristóbal Colón bautizó la isla con el nombre Juana, en honor a la hija de los reyes católicos. La conquista de Cuba no se iniciaría hasta 2 décadas después, del mando de Diego Velázquez de Collar, colono español que ya se había asentado en la isla española, actualmente República Dominicana y Haití. Velázquez se convertiría en el primer gobernante y fundaría las 7 primeras ciudades de la isla. Durante el periodo colonial, la actividad económica se basó en el sistema de encomiendas. Este consistía en que a los colonos se les asignaban encomiendas en donde podían sustentar el trabajo indígena, a cambio de educarlos, alimentarlos y cristianizarlos. Ante la muerte de gran parte de la población indígena debido a las epidemias, se comenzaría la importación de esclavos de África para complementar los trabajos de los indígenas. En el siglo XVIII comenzarían las reformas borbónicas de la corona española, lo que se traduciría en el mercantilismo económico, que no permitiría un libre comercio con los recursos de Cuba, principalmente el tabaco, la caña de azúcar. En este mismo siglo, en 1762, destaca la toma de La Habana, 7 meses en la que los ingleses ocuparon la isla. Durante este periodo se levantaron las restricciones impuestas por España, permitiendo que Cuba tuviera comercio con Inglaterra y América del Norte. Hacia 1810, los diversos territorios de la corona española comenzarían a independizarse. Para 1825, los países habían conseguido su independencia, a lo que las islas quedarían relegadas. La verdad es que en Cuba y entre los criollos, la idea de la independencia había sido indiferente por muchos años. Sin embargo, siempre habían descontentos con el gobierno español. Con esto hay un surgimiento de ideas independentistas, y es en 1868 que Carlos Manuel de Céspedes da el grito de Yara, una proclamación de independencia. Todo el movimiento independentista daría lugar a un nuevo sentimiento de patriotismo y el nacimiento de héroes revolucionarios. Sin embargo, la Paz de Sajón, en 1878, daría fin a esta primera etapa llamada Guerra de los 10 años, donde no pudieron vencer a los españoles. La guerra llevaría a la ruina de varios hacendados azucareros, lo que facilitó la adquisición de plantaciones por empresas de Norteamérica, llevando a Cuba a una dependencia estadounidense. La causa independentista renacería con líderes como José Martí, poeta y escritor. Mientras tanto, Estados Unidos veía como alarma la interminable agitación en Cuba, debido a las inversiones en la isla y a sus intereses en la construcción del Canal de Panamá. Por lo que Estados Unidos le declararía la guerra a España cuando Maine estalló misteriosamente en el puerto de La Habana. Estados Unidos vencería a España, pero al momento de las negociaciones de paz se excluyó a los insurgentes cubanos. Cuba tuvo que aceptar la independencia en las condiciones pactadas entre un poder extranjero y sus amos coloniales. Estados Unidos conservó un papel importante en la isla principalmente por la Enmienda Platt, la cual le otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos internos con el propósito de mantener un gobierno adecuado. Cuba entró en un proceso difícil, en donde se suponía que era independiente, pero al mismo tiempo vivía bajo la sombra de la influencia de Estados Unidos, lo cual lo llevó a varios conflictos internos. Sin embargo, durante estos años, hubo reciprocidad comercial entre ambos países, lo que ayudó de cierta manera a la industria azucarera en Cuba, e igual de otros productos como el tabaco y el ron. En 1925, Machado llegaría a la presidencia con un gobierno que se enfrentaría a revueltas estudiantiles y una población molesta y sin miedo a manifestarse. Machado terminaría exiliado y Ramón Grau
sería el siguiente presidente derrocado 4 meses después por un golpe de Estado dirigido por Fulgencio Batista. Durante el gobierno de Batista se abrogó la enmienda Platt e inauguró la época de los gobiernos democráticos. Batista durante su gobierno conseguiría cierto crecimiento económico, aunque sus sucesores no lograrían mantener este progreso. Además de la inestabilidad, reinaba una gran desigualdad en el país. Destacaba La Habana en Oriente, uno de los lugares más ricos, pero de igual manera centro de todos los vicios. Miles de turistas iban en busca de fiestas, drogas y casinos. Mientras que gran parte de la población sufría de hambre y necesidades básicas, la formación de diversas mafias y carteles también sucedería. Toda esta desigualdad y descontento general sería el caldo de cultivo perfecto para un hecho sin precedentes, la famosa revolución cubana liderada por Fidel Castro. Junto con otras figuras de la revolución como Raúl Castro, su hermano Camilo Cienfuegos, y el muy conocido Che Guevara, quien también sería un símbolo de la revolución socialista a nivel internacional. En 1959 sería la toma de Santiago de Cuba. Castro ocuparía el cargo de primer ministro bajo la presidencia de Osvaldo Ortigoz, aunque de facto se le otorgaría más poder. Con Castro habría un gran acercamiento a la Unión Soviética y crecería la cantidad de exiliados que emigrarían principalmente a Estados Unidos. A partir de aquí se dice que Cuba se dividiría en dos: los que estarían con el régimen y los que estarían con la disidencia cubana. La disidencia organizaría un intento de derrocar a Castro, conocido como la invasión a la Bahía de los Cochinos, respaldado por el gobierno de Estados Unidos, el cual sería un rotundo fracaso. La respuesta de Estados Unidos sería un bloqueo económico, lo que complicaría su situación más de lo inusual. Cuba seguiría cayendo en las manos de la Unión Soviética y las relaciones entre ambos países aumentaron, tanto que Cuba permitió que la Unión Soviética estableciera bases militares en su territorio, causando la crisis de los misiles, en donde casi se desata la Tercera Guerra Mundial. Cuba caería por completo en las manos de la Unión Soviética, quien quedaría feliz en tener un aliado a unas cuantas millas de su potencia rival. Ante los constantes bloqueos económicos, Cuba se convertiría en una economía subsidiada por la Unión Soviética. Y bueno, hablando de cómo el socialismo afectó a la población, es bastante relativo. La pobreza y la desigualdad se redujeron considerablemente. Los cubanos vivían sin lujos y con algo de austeridad, pero sin carencia de comida, salud y educación. Incluso llegó a destacar en el ámbito olímpico. Hoy en día, Cuba se mantiene como el país con más medallas de Latinoamérica. En 1991, la Unión Soviética caería, y sin las subvenciones de la Unión Soviética, la crisis económica sería inminente en Cuba. La Guerra Fría había acabado. Sin embargo, el régimen de Castro se negaba a abandonar el sistema socialista. Ante esto, el bloqueo económico de Estados Unidos permanecería vigente. El hambre y la miseria se agudizaría. Ya entrando en el siglo XXI, la economía mejoraría progresivamente gracias a la inclusión del turismo, que había sido limitado. Cuba se fue abriendo poco a poco al mundo. En 2008, Castro sería relevado por su hermano Raúl. Durante su mandato, en 2015, se abrirían las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, después de décadas de enemistad. A pesar de que las relaciones entre ambos países no son las mejores, tal vez ha sido un buen primer paso. Hoy en día está en las manos del gobierno, sociedad y varios factores que Cuba se siga reintegrando al mundo.